Ahora sí, entramos al manejo. Ya nos llegó el paciente, lo distinguimos, lo diagnosticamos con los gases y de acuerdo al algoritmo que acabamos de explicar, podemos saber cuál puede ser su posible etiología. Para el manejo van a haber tres pilares. El primero es mejorar como tal la oxigenación. Al ser un trastorno de respiración y intercambio gaseoso, yo necesito que haya oxígeno en la sangre y que con eso yo pueda por lo menos contribuir a que los tejidos periféricos estén bien oxigenados. Por otra parte, reducir el daño pulmonar y claramente un pilar muy importante es el manejo etiológico. Entonces, si tiene neumonía, antibiótico y así sucesivamente, dependiendo de qué es lo que tenga. Si tiene POC, corticoide sistémico, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso yo voy a ir, digamos, mejorando el cuadro clínico de mi paciente. Antibiótico-terapia se determina usualmente si se requiere o no. Digamos que esto está más que todo enfocado hacia el paciente epocoso, aunque claramente no todas las neumonías se van a presentar en un paciente con EPOC. Entonces, si el paciente tiene sospecha de neumonía, pues hay que instaurarle su antibiótico-terapia. Hacer manejo de secreciones, hacer broncodilatación si se requiere. ¿Listo? Entonces, una parte muy importante pues va a ser la oxigenoterapia. A todo paciente que tenga diagnóstico de insuficiencia respiratoria, pues evidentemente hay que ponerle oxigenoterapia. De por sí el paciente apenas llega, yo le monto la pulsioximetría y está hipoxémico, le monto su oxigenoterapia. ¿Qué es lo que va a depender? ¿Cómo le voy a montar esa oxigenoterapia? Entonces aquí lo primero que hay que hablar es de la diferencia que hay entre los dispositivos de bajo y los dispositivos de alto flujo. ¿A qué se refiere esta diferencia de bajo y de alto flujo? Digamos que por el nombre lo que la gente tiende a pensar es que depende de la cantidad de aire que le bota a uno el dispositivo, pero no es esa la forma en la cual o no es eso lo que me diferencia a mí si estoy frente a un bajo o a un alto flujo. ¿Qué es lo que me lo diferencia? Usualmente cuando yo estoy frente a un bajo flujo quiere decir que estoy frente a un dispositivo que no me permite conocer con exactitud cuál es la FIO2 que yo le estoy dando a mi paciente. Por ejemplo, con Caluna la sal 1 sí hace su aproximación de que 2 litros es 28%, 1 litro es 24, 3 litros es 32 y así sucesivamente, pero sabemos que eso no es exacto, porque a fin de cuentas el paciente me puede estar respirando por la boca o por la misma nariz está ingresando no solo el oxígeno que yo le estoy aportando, sino el oxígeno del aire ambiente. Entonces yo no sé cuál es, digamos, la FIO2 exacta que le estoy dando. Por su parte, el alto flujo son aquellos dispositivos que sí me permiten diferenciar o sí me permiten determinar cuál es la FIO2 que yo estoy aplicando a mi paciente. ¿Cuál es acá el ejemplo como reina o cuál es, digamos, el único que aplica acá? Ahorita vamos a hablar de un debate de otro que podría incluir, pero el que sí o sí entra en toda la bibliografía en alto flujo, el Venturi. Si ustedes se acuerdan, los dispositivos Venturi, esos que son de colorcitos, tienen un sistema flujo que precisamente actúa con el efecto Venturi y lo que hace es que evita que, dependiendo del diámetro, digamos que tiene el huequito a partir de cuál va a pasar el oxígeno y dependiendo del litraje que se le ponga, genera un efecto Venturi en el cual se disipa el aire ambiente y el aire ambiente no entra y no se mezcla con el oxígeno que yo estoy aportando. Y así yo sé, digamos, cuál es la FIO2 exacta que yo le estoy dando a mi paciente. Hay otras variantes como la ventilación mecánica que puede ser no invasiva o invasiva, de lo cual pues vamos a hablar más adelante, y una última que podría ser el ECMO, la circulación mecánica extracorpórea, oxigenación mecánica extracorpórea. ¿Qué es importante entonces en estos pacientes? Que además de yo mejorar la oxigenoterapia, tengo que tener en cuenta que hay ciertas cosas que a pesar de que yo les dé oxígeno no me van a permitir que mejore el paciente y pueden no estar relacionadas con su etiología de base. Es decir, un paciente agitado pues me va a estar hiperventilando, etcétera, y eso me puede perjudicar en que la oxigenoterapia me sirva. Entonces, si está agitado, hay que tranquilizarlo. Si tiene fiebre, pues hay que manejar la fiebre porque la fiebre aumenta el consumo de oxígeno y eso de por sí puede llegar a generar hipoxemia en el paciente. Y claramente mejorarle el dolor, no porque el dolor como tal me aumente el consumo de oxígeno o algo así, sino que un paciente con dolor no respira bien. ¿Listo? De hecho, como pues ya muchos sabrán, una de las principales razones por las cuales hay una importancia en la analgesia posoperatoria es para evitar las atelectasias. Porque si yo tengo un paciente adolorido posoperatorio, el man no me respira bien, acaba de estar intubado, barrió todo el nitrógeno de su sistema alveolar y pues ese pulmón se va a colapsar y me va a hacer una atelectasia. Lo mismo puede suceder en estos pacientes que yo tengo con insuficiencia respiratoria. Yo necesito manejarles el dolor para que así el dolor no me evite que ellos tengan una buena mecánica ventilatoria. Así, entonces digamos que el bajo flujo se va a utilizar usualmente en el paciente con IRA tipo 1. Si tengo un paciente con IRA tipo 1 que está críticamente enfermo, está séptico, está muy maluco, etcétera, le puedo poner una máscara de no reinhalación. Y esta es la que yo les mencionaba que podríamos como debatir de acuerdo a si es un bajo o es un alto flujo. Porque técnicamente
la máscara de no reinhalación a un litraje mayor a 10 litros por minuto, idealmente a 15 litros por minuto, me da una FIO2 del 100%. O sea, yo sabría más bien cuánto le estaría dando a mi paciente. Y por eso, en muchas bibliografías, este dispositivo se incluye dentro de los de alto flujo. En otras, no. Entonces, generalmente tengo un paciente con una ira tipo 1, está hipoxémico, etcétera. Yo le puedo poner cánula nasal a 3-4 litros máximo, idealmente no pasarse de 3, ponerle, si no le sirve es una máscara, y si no, pues está críticamente enfermo y necesito mejorarle, una máscara de no reinhalación. Y la meta en estos pacientes pues va a ser buscar una saturación de oxígeno mayor al 90%. Algunos dicen mayor a 92, etcétera, pero pues digamos, teniendo en cuenta acá Colombia, una meta mayor al 90%. Por el contrario, el alto flujo, digamos que se va a reservar más es para un paciente con una insuficiencia respiratoria aguda tipo 2. ¿Por qué? Porque en estos pacientes a mí me importa saber qué FIO2 le estoy dando para que así yo pueda garantizar o pueda titular de una forma más fácil, no pasarme de una saturación de 88%, por lo menos para Bogotá, y para el mundo muchos hablan de 92%, pero el punto es no oxigenarlos mucho o no llevarlos a saturaciones cercanas a 100%. ¿Por qué? Porque como estos pacientes con IRA tipo 2 están hipercápnicos y la gran mayoría son hipercápnicos crónicos como los epocosos, esos pacientes digamos que ya no tienen la hipoxemia como estímulo respiratorio, es decir, en ellos la hipoxia ya no sirve de nada para que el cerebro diga, oiga, tengo que ponerme a respirar. Ellos respiran esa punta de su hipercapnia. Si yo les monto un montón de oxígeno, lo que hago es barrerles el CO2 de la sangre, y si yo les barro el CO2 de la sangre, esos pacientes no me van a respirar. Entonces los puedo meter en una falla ventilatoria aún más severa por el hecho de haberles puesto oxígeno, digamos, a esos pacientes. Si definitivamente no sirve o digamos el paciente no mejora con esto, sigue con fallas ventilatorias, no protege la vía aérea, etcétera, pues claramente hay que instaurar una ventilación mecánica, y esta usualmente va a ser de tipo invasivo. Pero antes de la intubación hay ciertas patologías en las cuales yo puedo considerar la alternativa de ponerles una ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué quiere decir esto? Es una ventilación mecánica, es decir, yo de forma externa le estoy metiendo presión para que el aire entre a los pulmones, pero no le estoy poniendo un tubo dentro de su vía aérea, y por ende puede funcionar en pacientes conscientes, no los tengo que sedar, paralizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en quiénes voy a utilizar la ventilación mecánica no invasiva? Se habla usualmente de los 5 fantásticos, 5 magníficos, en otros lados le dirán de otra forma, pero pues así lo pueden encontrar en general en muchos sitios donde lean. El primero y el más importante de todos, la exacerbación de POC. Un paciente con exacerbación de POC que esté en insuficiencia respiratoria, usualmente hay muchos que ni le dan el chance del Venturi y le montan la ventilación mecánica no invasiva. Otros intentan primero con el Venturi y si no funciona, le montan la no invasiva, y si ya pues eso no funciona, pues paila, tocó intubarlo. Pero por lo menos podemos darle el chance previo de que hacerle la ventilación mecánica no invasiva, y que con eso, digamos, prevengamos que el paciente haga o tener que intubar al paciente. El siguiente y más importante, yo diría que esos dos son los dos que uno no se le pueden olvidar, es el paciente con edema pulmonar cardiogénico. El edema pulmonar cardiogénico le sirve muchísimo, muchísimo, muchísimo la ventilación mecánica no invasiva. ¿Por qué? ¿O cuál es la razón de esto? Al yo poner ventilación mecánica no invasiva en un paciente que está congestivo por una falla cardíaca, lo que yo hago es ponerle presión positiva al interior del tórax, es decir, que todo el tiempo el man va a tener un aumento, por así decirlo, en la presión intratorácica. Ese aumento en la presión intratorácica va a conllevar usualmente a que se compriman los grandes vasos, es decir, se comprime la cava superior, se comprime la cava inferior, y eso me va a disminuir la precarga. Si yo disminuyo la cantidad de sangre que le llega al corazón, pues va a ser menos la sangre que él va a tratar de botar y menos la congestión que va a haber a nivel pulmonar, porque no hay tanta sangre en el ventrículo derecho para sacar al pulmón. Por otro lado, y la segunda razón por la cual me va a servir, es que el mismo aire que yo estoy metiendo dentro del alveolo a la fuerza va a generar un aumento en la presión alveolar, y ese aumento en la presión alveolar va a generar que por diferencia de presiones el agua vuelva al endotelio o vuelva a la vasculatura, como por así decirlo, empujar el agua nuevamente al interior del vaso. Y eso va a generar que en los pacientes con edema pulmonar cardiogénico la ventilación mecánica no invasiva me evite en muchas situaciones tener que intubar a esos pacientes. Tercer caso, neumonía en inmunocomprometidos. Cuarto caso, destete de POC con ventilación invasiva. El paciente pocoso que lo intubaron por alguna razón, sea por la misma insuficiencia respiratoria o porque lo operaron o algo, la ventilación mecánica no invasiva después de la intubación es útil para que no haya que reintubarlos. Y prevención post-extubación de insuficiencia respiratoria, idealmente, usualmente tipo 2, en pacientes de riesgo.
Y aquí están, digamos, como las indicaciones, nivel uno, pues estas son las que hay que saberse. Aquí hay otras que podrían ser paliación de la disnea, poscirugía, trastornos restrictivos del tórax, etcétera, pero las que hay que saberse sí o sí son estas. Hay ciertas características que me indican un mal pronóstico de ventilación mecánica no invasiva y que de hecho si uno lee la guía de Gold Epoch, algunas de ellas, como lo es por ejemplo el pH, son indicativas de ventilación mecánica invasiva de una, saltándose la opción de la ventilación mecánica no invasiva. Entonces tenemos el paciente con hipercapnia aguda, con mala puntuación neurológica, que está muy taquipnéico, que tiene un pH muy alterado, que me indica que digamos tiene una hipercapnia muy severa, que no mejora en las primeras 2 horas, que no tiene buena digamos protección de la vía aérea, mal manejo de secreciones, etcétera, etcétera. Todas estas características van a generar que tenga un peor pronóstico la ventilación mecánica no invasiva y que sea más probable que ese paciente me progrese a que tenga un requerimiento como tal de intubación. Cuando hablo entonces de ventilación mecánica invasiva, como habíamos mencionado, me refiero entonces es a que el paciente le voy a meter un tubo, lo voy a intubar y a través de ese tubo lo voy a ventilar. Es decir, yo por una máquina externa lo voy a estar ventilando, metiéndole y sacándole aire de los pulmones. Principales indicaciones para intubar, digamos que serían estas cuatro. Ahorita vamos a hablar de otras que se podrían considerar, pero las más importantes son estas cuatro. Primero, que tenga que proteger la vía respiratoria. Digamos que se suele hablar usualmente del mal manejo de las secreciones, pero el reflejo que uno más le importa para saber si el paciente está o no manteniendo su vía aérea es la deglución. Si un paciente no puede deglutir, ese mantiene mal manejo de secreciones, ese man no está protegiendo su vía aérea y a ese señor hay que intubarlo, o a esa señora, o a ese paciente. Siguiente indicación, necesidad de ventilación continua con sedación y bloqueo neuromuscular, pues claramente si lo tuve que paralizar o algo, pues lo mejor ahí es intubarlo. Inestabilidad hemodinámica grave, es decir, el paciente que me hace paro cardiorrespiratorio, que está en un shock muy grave o algo por el estilo, mejor intubarlo. O el paciente que a pesar de una FIO2 del 100%, es decir, por ejemplo una IRA tipo 1, lo tengo con máscara de no reinhalación y sigue sin ventilar bien, sigue con un patrón respiratorio maluco, como se podría decir, o con signos de dificultad respiratoria, pues evidentemente ese paciente necesita ayuda externa y lo voy a intubar.